Iniciamos ahora la tercera charla. He tenido muchas dudas a la hora de plantear estas charlas sobre cómo tenía que dividirlas. Recordáis que la última charla ha sido Orzán-Riazor, porque ya antes habíamos visto el ensanche y habíamos visto todo el casco viejo. Creé una charla que era el entorno de la ciudad histórica para tratar un poco de todos los edificios que rodeaban la ciudad histórica, como era el mercado de San Agustín, los jesuitas, las capuchinas, el cuartel de Atocha, también la maestranza, incluso el Hotel Finisterre. Pero nos quedaba un ramo más amplio que iba desde el faro, desde la Torre de Hércules, hasta realmente hasta los jardines de Méndez Núñez. Y por eso creé esta pequeña lección, donde no habrá dibujos, serán solo fotografías. Fijaros, en la maravillosa Coruña, las posibilidades de la ciudad, la riqueza son enormes. Fijaros que llevamos ya 12 lecciones y aún no habíamos tratado. Ya en Monte Alto tratamos de todo este borde de Monte Alto, pero fijaros que desde lo que es ya la zona urbana de Orzán, de Riazor, desde el Domus, podríamos decir, todo este espacio hacia el faro, una pieza importantísima en la historia de la ciudad, no lo habíamos realmente tratado. Y realmente, aunque urbanísticamente es un espacio quizá muy amplio, demasiado amplio para tratarlo con delicadeza, al final lo que hacemos es volverlo a rodear, rodeando un poco este entorno del casco viejo de la ciudad alta, que ya lo habíamos tratado en el entorno de la ciudad antigua, para acabar en los jardines de Méndez Núñez, con la serie de edificios donde llegan prácticamente hasta lo que hoy es el puerto, es decir, hasta Linares Rivas. Como veis, es un entorno que está plagado de, como pasó en la ciudad alta, fijaros, la ciudad vieja se fue rodeando de instituciones, de los cuarteles, donde en la Edad Media se rodeó de los dominicos y los franciscanos, luego la ciudad liberal la rodeó de cuarteles, la ciudad de la monarquía hispánica creó la maestranza, luego se creó el hospital militar, es decir, eran espacios que iban rodeando la ciudad enriqueciéndola. Después, en los años 40, se creó el Gran Hotel Finisterre. Es decir, la ciudad se va rodeando de elementos mientras se lo permita la topografía. Y lo mismo va a pasar en toda la zona de Monte Alto, desde la presencia del faro que dio origen a la calle de la Torre, que al final definirá en gran parte todo el barrio de Monte Alto, pues ve surgiendo la ciudad liberal, va a ir construyendo la prisión y haría también el matadero, después serán institutos, las cocheras de los tranvías, hay una serie de instalaciones, después una residencia de ancianos, después veremos aquí en el puerto edificios de investigación, edificios portuarios, como pasará luego aquí. Y sobre todo también el cementerio, otra de las actuaciones de la ciudad liberal. Es decir, en cierta manera, como veis, va echando hacia aquí elementos poco deseados, como puede ser el cementerio, como puede ser la prisión, como pudo ser el matadero. Y también, es triste decirlo, pero también como pudo ser la residencia de ancianos, elementos poco apetecibles que realmente las residencias de ancianos tenían que estar en el corazón de la ciudad y no en los extrarradios como estamos haciendo. Pero en fin, como veis, es un recorrido muy, muy valioso, muy interesante de una gran nueva escala de ciudad, porque realmente atrapa lo que es la ciudad alta y lo que es Monte Alto, es decir, que atrapa ya las dos cabezas de esta península de La Coruña. Aquí lo tenemos, ya lo vemos, el, las cocheras de tranvías, el instituto, la prisión, la residencia, la Torre de Hércules, nos olvidamos del oceanográfico y también tenemos el gran cementerio. Fijaros que tenemos la prisión, un edificio, no sé qué destino se le dará, pero tiene muchas posibilidades, es un edificio muy ordenado, que puede tener muchas posibilidades. Detrás vemos el gran frente del que trazamos en Monte Alto, la nueva marina de la ciudad, la nueva fachada al mar, la maravillosa Torre de Hércules, uno de los símbolos de la ciudad, punto final de muchos de sus recorridos. Como vemos aquí, pues, realmente la jardinería que en La Coruña se desarrolla maravillosamente, pero que creemos que está poco valorada, pues bueno, permitiría tener unos parques amplísimos, ambiciosos. Aquí vemos como la ciudad que viene de la calle Orilla Mar ha descendido hasta aquí con una actitud muy poco cosmopolita, más bien pobre, ¿no? Lo mismo con estos pabellones que no hacen
no ponen en valor realmente esta parte del paseo. La residencia de ancianos nos parece un error en este espacio que realmente tendría que ser de ese gran mirador de Monte Alto, que es la calle Navarra, que algún día se transformará en el gran mirador de la ciudad, en el gran balcón. Realmente no pinta mucho aquí una pobre residencia de ancianos. De allí tampoco este barrio, que tiene un diseño casi de ciudad-jardín, pero con unas altas densidades, pues tampoco fue, en mi opinión, muy acertado. Y aquí aparece ya el cementerio, muy descuidado en su fachada al mar, contrario de lo que hace en su fachada preciosa hacia la calle Orillamar, pues que creemos que tendríamos que mejorar este final, que aparece también arquitectura que no nos aporta nada, es decir, hay tramos de este paseo que no son muy valiosos. Aquí ya aparece una arquitectura que por lo menos muestra interés por el océano, con materiales de cristal, y que mejora sin ninguna duda el aspecto del paseo. Aquí tenemos este edificio interesantísimo, es la Escuela de Artes y Oficios, creo yo, un edificio muy bonito, con una gran escala, que por lo menos pone también orden en este paso. Aquí hay una serie de viviendas que también no nos aportan demasiado y no habían valorado la presencia aquí del mar, y que el paseo marítimo ha venido un poco a trastocar todos estos barrios que estaban muy desasistidos. Tiene un edificio muy bonito, como no soy coruñés, no sé bien qué fue, pero es un edificio racionalista, precioso, que rehabilitado, probablemente está protegido, rehabilitado, pues una pieza muy bonita en todo este frente. Como veis, aquí hay una cierta pobreza en la arquitectura, tan cerca, sin embargo, como veis, del cuartel de Atocha y del casco histórico, es decir, son puntos valiosísimos de la ciudad que, sin embargo, estaban olvidados. Aquí vemos todo este frente y vemos cómo la nueva arquitectura empieza ya a ir renovando toda esta, que puede ser realmente uno de los paseos marítimos más bonitos no digo quizá del mundo, de verdad, porque si la arquitectura va mejorando poco a poco todo este frente, es un paseo larguísimo, con monumentos, con unas visiones distintas del océano, puede ser una ciudad realmente maravillosa. Habrá que renovar la arquitectura, transformarla, por supuesto. Y hemos pasado la hípica y vemos ya la aparición de la maestranza y de la gran torre del océano. La maestranza, donde una actuación del rectorado con un salón de actos que lo comenté al hablar del entorno de la Ciudad Vieja, que es un salón de actos maravilloso, probablemente el más bonito del mundo, un salón de actos que tiene por fondo el océano y que es una pena que no sea más utilizado. Creo que el rectorado tendría que dejar este salón para múltiples reuniones culturales o educativas de la ciudad, porque es realmente el ojo del cíclope, es el ojo de la ciudad, espacio protegido, bellísimo, dando al océano, maravilloso. Es una lástima que sea aprovechado solo el rectorado. Aquí tenemos esta instalación tan bonita de la hípica, muy bonita, una de poca densidad. Nos vamos acercando a la maestranza, tenemos el ojo de la ciudad. Allí vemos asombrosamente la muralla de la primitiva Coruña de hace 3000 años. Pocas ciudades han logrado mantener su lugar originario como esta. Aquí tenemos este centro de investigación que es muy bonito, es un edificio muy bonito, pero quizá toda esta urbanización del paseo marítimo le ha hecho un poco de daño, lo ha dejado un poco hundido, cuando es un edificio, como veis, muy interesante, ¿no? Una de las piezas interesantes. Como pasa con varios de los edificios que hay aquí, incluso la torre del océano. Como veis, la Coruña es una ciudad aparentemente muy comedida, pero que de repente hace gestos muy barrocos, como es esta torre, como son otras torres que realiza. Fijaros aquí, acaba ya la maestranza, parece ya la muralla de la vieja ciudad. Fijaros este tratamiento que pobre este borde de la ciudad histórica, ¿no? No lo habíamos visto desde tan lejos, ahora vemos que pobre imagen de la ciudad. Y aquí aparece ya poquito a poco el convento de San Francisco, la Fundación SOAN, el Hospital Militar y una serie de conjuntos. Y todo esto que está muy bonito, a pesar de que, como veis, el paseo, con sus rasantes pensadas para el tranvía, pues realmente ha forzado mucho los niveles, ¿no? Ha creado, pero bueno, es una condición. Aquí os he traído el San Francisco que estaba allí y que el pobre no pinta nada en este barrio porque está rodeado de edificaciones de gran escala y que creo que es muy sencillo volverlo a trasladar. Es una de las propuestas que hago porque es sencillísimo,
desmontarlo y volverlo a llevar a su lugar original. Aquí el pobre no pinta nada y en vano, fijaros qué preciosidad cuando estaba en su lugar original y cómo ganaría también la Subeta de La Coruña, el turismo, las visitas al casco histórico teniendo esta maravilla del gótico gallego. Fijaros que tenemos hecho ya la cimentación. Habría que cambiar, no sé por qué trasladaron la sacristía de la capilla de sitio y la sacristía, pero como veis aquí está perfecto para volver a traer la iglesia de San Francisco. Su torre se quedó aquí y la nueva torre que le hicieron pues la podemos poner en cualquier lugar aquí. Y creemos que sería enriquecer muchísimo este final de la ciudad, cometer un error que fue llevársela de aquí. Aquí está este bloque, quizá muy poquito coruñés para la presencia del océano, y este edificio que me parece un edificio muy interesante, muy bonito, un gran edificio de hormigón, quizá está muy poco cuidado en su entorno, ya lo veis, pero es una pieza preciosa en los monumentos de la ciudad, creo que tendría que estar mucho más valorado. Aquí vemos otros edificios también interesantes en toda la zona del puerto y la aparición de la muralla. Como veis, la urbanización no ha sido muy respetuosa con la muralla. Creo que hay que dejarle respirar un poquito más a la muralla. Castillo de San Antón, otra gran pieza, las pocas piezas que hay de urbanística renacentista en la ciudad. El gran hospital, también una pieza muy bonita, la gran rotonda, presencia aquí de un hospital mirando al mar. Va a ser una constante en la ciudad de La Coruña, la presencia de los hospitales mirando hacia la bahía, es un tema muy bonito. Y ahí vemos ya aparecer una de las puertas de la ciudad y ya a lo lejos el Hotel Finisterre. Bueno, fijaros que aquí se ha logrado uno de los nudos de circulación de la ciudad y es un escenario muy bonito. Era más bonito, por supuesto, cuando el mar llegaba hasta la muralla, pero hay que lograr conciliar todo. Fijaros qué preciosa ciudad con el Jardín de San Carlos, donde estuvo el Alcázar Real o el Polvorín, y el hospital. Fijaros qué ciudad tan bellísima al lado del océano. Aquí ya tenemos, está rellenado, fotografía de los 60, lo que sigue teniendo su gran belleza. Y aquí vemos ya el Jardín de San Carlos, lo que fue el borde de la antigua ciudad, quizá una acrópolis, una fortaleza que apoyaba al castro, quizá un primitivo faro. Allí vemos ya aparecer la ciudad romana al pie del castro. Y aquí venían los acantilados y el Hotel Finisterre. Claro, es realmente un paseo maravilloso. Allí vemos toda la ciudad hacia la Payoza, los rascacielos de la Payoza, el final de Linares Rivas, los rascacielos de Juan Flórez, el Parque Santa Margarita. Una ciudad realmente impresionante en su escala, en sus dimensiones. Aquí vamos acercándonos, aquí vemos la Puerta de la Muralla, la ciudad romana que aparece ya aquí con esta actuación tan bonita, hacia estos jardines, la Capitanía y el Hotel Finisterre, que se ha criticado mucho, pero ya dijimos antes, que fue una apuesta por la ciudad, así como el Hotel Trif, el María Pita, apostó por regenerar la zona de Orzán. Este, en cierta manera, vino muy bien porque dio vida a todo el casco histórico, aunque efectivamente puede ser una pieza demasiado grande, está en situación perpendicular a lo que es la muralla, efectivamente puede tener sus errores, pero como edificio, ¿veis? Es un edificio muy interesante, muy clásico, una mezcla de lo que se da en España en esos años, una mezcla entre el racionalismo y el clasicismo, un edificio que, fijaros, ha logrado mantener aquí el estatus de un gran hotel al lado de una zona que tuvo sus malos momentos de abandono, como es la Ciudad Alta. Fijaros qué bonita esta ensenada, la presencia del mar al lado de la arquitectura siempre es un componente muy rico que se pierde en el momento en que vamos ensanchando para los paseos. Fijaros que esta es una idea que le he dado vueltas porque estos dos hoteles, el Finisterre y el Hotel Embajador, nacen en el mismo momento, después de la guerra, ambos como una gran inversión, que ambos fueron muy buenos para la ciudad por atraer el turismo, por crear unos espacios cosmopolitas, pero que efectivamente fueron dañinos en el sentido de que crean un obstáculo más a la continuidad de los jardines, es perpendicular en cierta manera al trazado de la ciudad, son volúmenes muy grandes, pero fijaros que ya cuando se hace la fábrica de tabacos, en cierta manera, también curiosamente situada
perpendicular, es una cosa curiosa, se sitúan perpendiculares al mar, a la mirada al mar, ¿no? Y por lo tanto perpendiculares a lo que es el frente de la ciudad. Es una cosa curiosa. Eso pasó con la fábrica de tabacos, ¿no? En vez de mirar hacia el mar, hacia el puerto, pues miran en la otra dirección. Da la impresión que es una constante en La Coruña y no sé muy bien por qué. Y ahora llegamos a este final del Parrote, donde aparece el actual puerto deportivo y toda esta actuación que fue realmente una pena una vez que se había creado este dique, que se había creado ante la aduana, luego gobierno civil, se había creado eh, una especie de plaza ante la ciudad, estaba aquí. Luego ya se empieza a plantear el relleno, se empieza a plantear un gran paseo arbolado y lo que fue una pena fue que este inmenso paseo, que era una verdadera preciosidad porque permitía ver desde aquí toda la silueta de la ciudad vieja, se empezase a llenar con edificios institucionales, como fue la Junta del Puerto, la Correos y luego la actuación que fue hotel, fue teatro y fue luego la Diputación. Y este gran error que se cometió taponando en la dirección de los paseos se volvió a repetir, pero ya a gran escala, con este centro comercial y con este palacio de congresos. Como veis, la ciudad a veces comete graves errores, como es pensar que puede ir ocupando. Y creo que esto ha hecho mucho daño realmente a la ciudad. Yo propongo que se desmonte y que se traslade a otro lugar, porque cuando una ciudad a veces comete errores, pues tiene que repararlos, ¿no? Para eso somos valientes. Fijaros, esta era la preciosa casa que no he averiguado bien por qué tiene, no he averiguado qué era realmente, porque parece un edificio institucional por su tamaño, y que fue sustituido por un edificio que a muchos os echaréis las manos a la cabeza, pero que me parece un edificio fantástico en este punto. Fijaros que ya había roto este que lo valoramos tanto, había roto ya la escala de la ciudad antigua, lo que pasa que luego tardamos mucho en asimilar los nuevos gustos. Ahora la ciudad ha asimilado que este es un edificio muy bonito, cuando realmente en su momento pues, realmente sería un monstruo. Lo mismo nos pasará con este. Dentro de unos años veremos este edificio que sustituyó a este como una verdadera joya de la ciudad, de la arquitectura moderna, que repite el esquema de la galería coruñesa. Pero, como veis, aquí acababa la ciudad y fijaros que esto lo hemos contado, como la ciudad liberal fue llenando de los bordes de la ciudad. Creó María Pita, creó el ayuntamiento, había creado los cuarteles, la prisión, creó el gobierno civil, apoyándose en la aduana ilustrada, creó el Banco de España, y todas las instituciones de la ciudad liberal, el instituto, el mercado, la audiencia, gobierno civil, va llenando y va ocupando los espacios que puede, que son normalmente los espacios de prestigio, que son esos espacios que se han ganado al mar. Como pasó aquí con el ensanche, que es el que da la idea de crear este gran espacio ajardinado, que va a ser un símbolo de La Coruña. Fijaros qué maravilloso teatro tuvo La Coruña. Me quedé asombrado cuando lo vi, yo no lo sabía. Fijaros qué preciosidad la visión del Parrote, de la visión de la ciudad antigua. Allí se ve el hospital militar al lado del mar. Fijaros qué preciosa ciudad. Allí se ve la Torre de Santo Domingo, la Torre de Santa María, la Torre de Santiago. Fijaros qué preciosa ciudad. Ahí se ven las cúpulas de San María Pita. Mirad qué maravilloso teatro tuvo la ciudad en esta explanada, al lado del otro teatro. Es realmente asombroso. Teatro Emilia Pardo Bazán. Fijaros que si uno es el de Rosalía, el otro de Emilia Pardo Bazán. Mujeres tan diferentes. Pues mirad, este edificio se derribó. Se derribó. Al final teníamos, fijaros qué visión tan preciosa de este paseo que llegaba. Fijaros si hubiéramos mantenido esta imagen, qué ciudad tendríamos hoy. Aún podemos hacerlo, ¿no? Podemos derribar los edificios que hemos colocado en el muelle. Pero fijaros qué preciosa visión de la ciudad, qué maravillosa ciudad. Aquí lo veis. Fijaros que aquí se ha derribado el teatro, probablemente ya, y aún no se ha hecho el edificio primero, que fue el del puerto, ni se ha hecho Correos, ni se ha hecho, por supuesto, el hotel
y luego Teatro Colón. Pero se han construido ya estos pequeños edificios que en el fondo, como son muy ligeros, muy esbeltos, pues bueno, asumimos que flanquean los jardines, pero realmente hacen lo mismo que ha hecho ahora mismo con el puerto, con el centro comercial. Pero fijaros que aquí se adivina la gran escala de este maravilloso paseo que hubiera sido. En fin, la ciudad, como digo, se hace a base de errores y de ir reparando, mejorando esos errores. Mirad, otra vista. Parece tan fascinante esta visión de la ciudad. Vamos aquí el castillo de San Antón. Bueno, es una ciudad, a pesar de todos estos murallones que hemos ido colocando, es una ciudad bellísima. Alguien puede decir, bueno, lo mismo que hizo aquí Correos, el puerto y el hotel, lo habían hecho las casas de Paredes. Efectivamente, las casas de Paredes habían tapado la ciudad vieja y la visión de la ciudad vieja del mar. Es la misma actitud, y es realmente la misma actitud de estos edificios. Y es la misma actitud de la que ha hecho el puerto, que ha hecho ese centro comercial tan gigantesco y ese palacio de congresos. Y efectivamente, son errores de pensar que al ser un terreno fácil, ganado al mar, pues la ciudad puede crecer sobre él. Lo digo porque cuando el puerto se marche de aquí al nuevo puerto, no cometamos el error de volver a llenar sus andenes, sus muelles, de llenarlos de edificios, de nuevos barrios. Por favor, no cometamos ese error. No cometamos el error que cometieron La Coruña del siglo XX y en parte del XIX, de ir llenando los muelles ganados al mar, llenarlos de edificios. Fijaros qué visión tan bonita. La ciudad parece realmente oriental. Y aquí tenemos estos edificios del puerto, del club. Edificios de ese clasicismo influido por el racionalismo y la bellísima visión del Parrote y el inicio de la Marina. Y estos edificios que son realmente edificios muy dignos, son edificios muy interesantes, en cualquier lugar estarían muy bien. Lo que pasa es que aquí son un poco, nos tapan la visión desde la Marina del mar, macizan los grandes jardines, pero es una secuencia de edificios muy interesantes. Fijaros, un edificio realmente casi art déco, otro edificio art déco clasicista, el edificio racionalista clásico, el edificio del Banco Atlántico, un precioso edificio de los años 60, y esto la nueva arquitectura de estos últimos años. Es una secuencia de edificios de gran escala, de gran pretensión, pero quizá excesivos para la... Fijaros allí cómo se ve los dos rascacielos de La Coruña, el Trébol y el Costa Rica, impresionantes en esa silueta de la ciudad. Como veis, es una arquitectura que está muy bien, pero que quizá no sea este su lugar, porque este era un lugar diáfano para ver el mar, y quizá este que hubiera estado muy bien en otro lugar, al igual que el centro comercial, pues a lo mejor estaría mejor en otro punto. Pero realmente si se desmontara, como propongo, el centro comercial, este podría realmente aparecer como más ligero, más diáfano, podríamos quizá asumirlo. Pero ya veis, que lo mismo pasó antes. Fijaros ese murallón de construcciones que van siguiendo aquí, ¿veis? Y son edificios dignísimos, ¿no? Pero conforme la ciudad va ganando los muelles para el paseo, uno los ve ya como escollos. Fijaros, son edificios magníficos, muy bonitos. Autoridad portuaria, Correos, un precioso edificio. También el Hotel Finisterre. Fijaros qué impresionante actuación, tan bonita para la entrada de furgonetas. Pero fijaros qué pena da como la visión antigua del mar, que por lo menos estos habían mantenido unos espacios entre ellos que permitían ver el mar. Pero aquí no, aquí ha quedado una muralla. Me parece un error muy, muy grave. Fijaros, este realmente es un edificio que podía ser más bonito, en origen era más bonito de colores, y fijaros que es un edificio asombroso porque fue hotel, fue teatro y es también diputación. Es una mezcolanza. Me ha extrañado por qué La Coruña, una ciudad tan importante, no tiene un gran edificio de la Diputación para ella sola. Es lo que me ha extrañado. No he averiguado bien dónde estuvo la Diputación. Sé que estuvo en el Teatro Rosalía, pero me extraña que no tuviese una institución de la ciudad, de la monarquía liberal tan importante como eran las diputaciones provinciales. Me extraña que no tenga un edificio propio en La Coruña y que al final tuviera que instalarse en lo que había nacido como teatro y hotel. Pero es un edificio muy interesante. Como veis, se recuerda mucho al Finisterre en su actitud, recuerda muchísimo. Pensaba yo que eran del mismo arquitecto, pero no lo son, sí que son del mismo promotor. Fijaros la pena que da cómo se ha cegado aquí la visión
del puerto de la bahía. ¿Veis? Este edificio tiene muchas más categorías sin ese juego de colores que le han dado ahora. Edificios. Mirar qué preciosa visión. Mirar también qué bonita la visión de Correos tan luminoso. Aquí aún no estaba hecho el Hotel Atlántico. Fijaos qué ciudad tan maravillosa. A mí, como veis, me apasionan las postales de los años 60. Igual es porque recuerdo mi infancia, pero me da la impresión que la luz era más cálida, quizá era por los negativos que se utilizaban. Me parecía que era un mundo más amable que el actual, que parece una luz más fría, parece todo más metálico. Aquí es todo muy cálido, ¿no? Hasta los colores de los coches. Bueno, serán nostalgias, sin duda. Aquí tenéis, ¿veis? No logro encontrar buenas fotografías de este edificio, cuando en cambio la fotografía anterior se ve que es un edificio fascinante. ¿Veis? Qué bonito. No sé si es la restauración, la fotografía, las carpinterías que se le han puesto, los juegos de colores, pero creo que es un edificio que se puede sacar muchísimo más partido, porque es un edificio fascinante realmente. Aquí fijaros la Diputación con su entrada y lo que es muy criticable, este túnel que se ha hecho, que cuando yo viví hace 35 años en La Coruña, y cuando he vuelto me he asombrado por este túnel. Digo, pero realmente, claro, esto es muy discutible, ¿realmente era necesario haber enterrado el tráfico? ¿Realmente tanto daño hacía el tráfico a los cantones y a la marina? ¿Realmente es tanto el tráfico que se dirige hacia allí? No sé, ha sido una operación importantísima, un esfuerzo enorme de la ciudad y me da pena que realmente haya destrozado el entorno de muchos edificios. Fijaros que precioso cuando había esta transparencia aún no habían crecido los árboles, había una gran transparencia entre la marina y los cantones y el Palmeral de Méndez Núñez. Fijaros qué ciudad tan elegante, tan bonita. Allí se ve el Finisterre, lo que os he contado. Fijaros la visión de la ciudad. No he localizado bien esos bloques. Allí se ve el cuartel de Atocha, el ayuntamiento, la bahía, puerto. Y aquí os vuelvo a poner esto. Esto ya os lo he enseñado. Fijaros aquí que aparecen antes de hacerse el Hotel Atlántico, toda esta secuencia. Veis que es una macizada excesiva, ¿no? Es una densidad excesiva de edificios. Y aquí tenéis el puerto. Espero que cuando La Coruña se libere del puerto no cometa el error que cometió Bilbao. Bilbao tenía un puerto donde llegaban los barcos, donde había carga, descarga, donde había actividad, y todo eso se ha marchado y lo han transformado en un parque temático con un museo, un centro comercial, paseos para jubilados. Da mucha pena. Creo que la ciudad moderna va a replantearse el haber expulsado toda la actividad de la ciudad. Creo que esto es bueno, creo que el que haya barcos es bueno, el que haya carga y descarga mezclada con la vida y mezclada con el paseo es bueno. Es un error crear ciudades absolutamente peatonales, absolutamente turísticas, absolutamente muertas, ¿no? Entonces, La Coruña tiene que tener mucho cuidado porque efectivamente hay elementos que pueden ser nocivos para la ciudad, que pueden ser el nuevo puerto, pero otros, la actividad de los barcos, el de la carga, la descarga, la ciudad nació como puerto. Si le quitamos eso, ¿qué va a quedar? ¿Un paseo para turismos? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque así como nos fuimos comiendo los muelles y alejando la ciudad del mar, sería terrible que La Coruña perdiera sus barcos, como le ha pasado a Bilbao. Fijaros que no logro encontrar fotografías bonitas. Este ha sido restaurado, antes era un gran edificio blanco, yo creo que antes era mejor. Es un hotel muy bonito, pero tiene la crítica de haber derribado otro quizá mucho más bonito. Y aquí, como veis, es este gran paso que yo creo que ha destruido realmente las fachadas de estos edificios. Me pregunto si era necesario haber hecho este esfuerzo, si el tráfico que por aquí pasa no se podría haber reconducido o haber logrado mestizar con el tráfico de la marina. Ahora vemos la marina absolutamente peatonal, quizá excesivamente vacía, excesivamente muerta. Yo pienso que los coches, es mi opinión, que los coches en la ciudad son vida, porque son a veces diseños muy bonitos, colores, gente que entra, gente que sale, los camiones, los autobuses. Ahora han prohibido que los camiones entren en la ciudad, cuando era un elemento de vida,
trabajo. Estamos creando unas ciudades siguiendo los dictámenes del movimiento moderno, que es separar el trabajo de la vida, separar los ancianos de la vida, separar los niños de la vida, separar las fábricas, expulsar a los talleres de las ciudades, luego nos quedan todas las plantas bajas de las ciudades vacías. Creo que es un error gravísimo. La ciudad nació como mezcla y como mezcla debe ser. Creo que hay que volver a traer los talleres a la ciudad, volver a traer los camiones y los coches a la ciudad, volver a traer los barcos a la ciudad. Entonces La Coruña está en una posición intermedia en la que están haciendo muchas ciudades del mundo que están expulsando toda la actividad de la ciudad. Pero ya se empiezan a oír voces en muchas ciudades de que eso es un error, de que excesivas peatonalizaciones, excesivas ciudades puramente residenciales o de servicios son ciudades muertas. Les propongo que La Coruña no cometa esos errores, que se adelante a su tiempo y que empiece a admitir la mezcla de actividades. Es un poco fuerte decir esto cuando acaban de casi de hacer los túneles para peatonalizar la marina, ¿verdad? Pero bueno. Aquí tenéis el precioso Hotel Atlántico con el obelisco, que el obelisco es como un crucero laico, ¿no? Esa burguesía no iba a hacer un nuevo crucero, ¿no? Entonces lo que hizo fue el obelisco, ¿no? Es muy típico de una ciudad liberal como La Coruña. Aquí tenéis estos preciosos edificios que flanquean todo este gran paseo. No sé si realmente la urbanización de este espacio es la más adecuada o si tendría que ser más bien una arena de albero o algo más que recuerde esas fotografías antiguas donde da la impresión que este espacio tenía más poesía y da la impresión que de cierta manera la hemos perdido. No sé en qué momento, pero la hemos perdido. Aquí veis el peligro que tiene traer tanto tráfico por aquí. Yo me pregunto, ¿este tráfico realmente va a Monte Alto? Sí, va a Monte Alto, realmente cruza también hacia... ¿Realmente es tanto tráfico? ¿Realmente no podría haberse separado en carriles, unos por aquí y otros por la marina? ¿Habría habido manera de llegar a una conciliación entre el paseo y el tráfico? Porque como hemos visto, hemos ido al extremo, hemos peatonalizado toda la marina y hemos traído aquí todo el tráfico. Con lo cual, esto realmente ya es un lugar muerto para el futuro. Me pregunto si no hay soluciones intermedias. Fijaros, realmente esto no es muy atractivo, ¿no? O sea, que estas sean las últimas inversiones de la ciudad, de una ciudad que en principio tenía que estar volcada al mar, que podía admitir grandes jardines, pues creo que es un error muy grave haber gastado tanto dinero en este. ¿No? Me parece realmente una aberración, hay que decirlo así. ¿Veis cómo ha quedado una isleta de verde? Fijaros lo que estaban insinuando estos grandes jardines, ¿no? Cómo los hemos ido cercenando. Y aquí aparecen estos pequeños edificios, la aduana, que sustituye a la aduana donde hoy está el gobierno civil, se ha venido un poco más hacia el mar, la Policía Nacional, estos edificios también institucionales del ministerio, ese horrible escudo, que supongo sustituye a algún escudo precioso anterior, y el gobierno, la delegación del gobierno que sustituye al gobierno civil de la antigua aduana. Como veis, aquí empieza. Estos tienen el atractivo de que son edificios pequeñitos que no acaban de estorbar la visión del puerto. Aquí la preciosa insinuación de lo que era el paseo de Méndez Núñez, que llegaba hasta la marina. Y muy bien, y aquí acabamos para dar paso, que tenéis, por suerte son edificios pequeñitos, pero como veis aquí se está creando una nueva muralla. ¿Qué va a pasar cuando todo esto sea liberado? Esperemos que no lo llenemos de edificios, que no cometamos este error y este magistral error. Y aquí os pongo que es lo que más me emociona son las fotos nocturnas de ciudades. Fijaros qué ciudad, aún no se había construido el edificio del Banco Central, pero fijaros cómo esta ciudad apunta ya hacia una gran ciudad cosmopolita. Esta tiene que ser una foto de los años 40 probablemente, por el tipo de coches. Fijaros qué preciosidad, bueno, está construido ya el hotel. Y también esta maravillosa foto de los 60. Fijaros qué ciudad tan maravillosa. Cuando digo que La Coruña me recuerda a ciudades hispanoamericanas, ciudades de Brasil, Río, pues sí, es así. Me recuerda muchísimo Río de Janeiro, las posibilidades que tiene La Coruña,
con sus bahías continuas. Fijaros qué ciudad tan preciosa. Muchas gracias.